Estamos viendo entonces justamente lesión de musculatura aductora. Platicábamos entonces, musculatura aductora, tengo pectínea, tengo aductor corto, aductor medio y aductor mayor. De estos aductores, lo que vamos a tener entonces es justamente la característica que son rotadores externos, porque se insertan en la parte posterior del fémur, mientras que el recto interno es el único rotador interno que se va a insertar además en la zona de la pata de ganso. Esos son los músculos que pueden tener algún tipo de disfunción cuando tenemos una alteración de los aductores. En esa imagen se ve feita, pero sirve porque vemos justamente aquí, otra vez pectíneo, aductor corto, aductor largo o medio, y el aductor mayor. Y por acá, grácil o recto interno llega, se inserta en zona de pata de ganso, todos rotadores externos, a excepción del recto interno, que es un rotador interno. ¿Qué me importa si tengo o si son rotadores externos? Porque típicamente vamos a encontrar que dentro de una disfunción de los aductores, que sea crónica, vamos a tener también acompañada una disfunción de los rotadores externos que suele estar al acortamiento. Entonces, como complemento de un tratamiento de musculatura aductora, voy a buscar inhibir también los rotadores externos de cadera y vamos a tener efectos terapéuticos mucho más importantes. Aquí justamente, ¿no? Vamos a ver, vamos a tener el pectíneo y vamos a tener el aductor menor y por aquí se ve el recto interno que va a bajar por acá, el grácilo recto interno, tengo el aductor medio o aductor largo y tengo el aductor mayor, profundo, más superficial, ¿no? Y este va, ¿no? Es más bien más medial. Aquí los vemos igual en otra imagen que es un poquito menos realista, ¿no? Ahora, ¿influye la posición de la pelvis en la situación de los aductores? ¿Quién me dice? ¿Qué creen? ¿Que influye la situación de la pelvis en la situación de disfunción de los aductores? Si no, ¿y cómo? Si es que llegan a pensar que sí. Ah, yo digo que sí, maestra. ¿Por qué? Por las inserciones, o sea, donde tienen las inserciones esos músculos, tienen que ver con pues el movimiento de eso, la parte de la pelvis tiene ciertas inserciones y también la parte del fémur tiene inserciones. Entonces, al momento de alejar o acercar en una anteversión o retroversión, pues sí tiene inserción en la disfunción. Súper bien, sí, efectivamente, sí tiene una relación muy importante en las disfunciones de aductores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en qué tipo de patología tenemos disfunción de aductores? ¿Qué lesión de deportistas muy frecuente tiene disfunción de aductores? Los futbolistas, maestra. Sí, maestra, los Ajá, futbolistas. pero ¿qué diagnóstico? ¿Puede ser la pubalgia? Justamente la pubalgia o la pubitis es una disfunción de aductores, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, puede estar acompañado de otros músculos afectados, como pueden ser los rectos anteriores, etcétera, pero generalmente los más afectados son los músculos aductores. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo van a estar mis músculos aductores? Bien, lo explicó bastante bien Jafet, justamente por orígenes de inserciones y modifica la situación de la pelvis, la situación que va a obtener mi aductor. Ahora, ¿cómo va a estar mi aductor en caso de que yo presente una anteversión pélvica? O sea, que mi postura sea tendiente a una postura de tipo extensora, donde suelo tener anteversión pélvica y por tanto un sacro de tipo horizontalizado o una nutación. Dame un galletita. ¿Cómo van a estar los aductores? Anteversión pélvica. ¿Acortados? Acortados. Porque baja justamente, si ustedes observan, posición neutra, la de la izquierda, posición de anteversión pélvica, la zona del pubis va a descender, por lo tanto se va a acercar más su origen y su inserción, entonces voy a tener tendencia a un acortamiento. Si están acortados mis aductores, ¿cómo van a estar mis rotadores externos?
Pues sería lo contrario, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees que sería al revés? Bueno, yo supongo que porque si está, o sea, si en mis aductores están acortados, pues sí, ¿no? Supongo que estarían como elongados, o sea, haciendo como lo contrario para mantener como la sinergia, supongamos, ¿no? Pero es que ya, fíjate, acuérdense que dijimos que los aductores son rotadores externos, menos el recto interno, ¿no? Pero ese es como menos potente, por llamarlo así. Si ya está cortado tu aductor, indirectamente está favoreciendo o está desfavoreciendo la rotación externa. Desfavoreciendo. Ajá. Le está favoreciendo, porque si está cortando y es rotador externo, cuando se acorta un músculo es cuando funciona. Si está cortado, está favoreciendo a tener el movimiento, ¿sabes? Que estamos generando, ¿me explico? Entonces, indirectamente está favoreciendo, ¿no? La tendencia a una rotación externa de cadera. Si tu músculo está cortado, se está, vamos a decir, tendiente a hacer su función concéntrica. Imagínenselo a grandes rasgos, ¿no? Entonces, si tu músculo está cortado, suele tener acompañada también un acortamiento de rotadores externos, porque estamos hablando que los aductores son rotadores externos. Entonces, si están acortados, está tendiente a favorecer la rotación externa, no a inhibirla. ¿Sí queda claro? Si no, díganme y lo buscamos cómo explicarlo. Sí. Ok. Entonces, muy bien. Anteversión pélvica, que es una posición de tipo extensora, donde suelo tener la anteversión de la pelvis y además una nutación del sacro y una columna con las curvaturas mucho más marcadas, ¿sale? Vamos a tener un acortamiento de la musculatura aductora. Además del acortamiento de la musculatura aductora, vamos a tener tendencia a presentar rotación, un acortamiento de los músculos rotadores externos como parte de la disfunción de ese acortamiento de la musculatura aductora. En una pelvis que tiene una retroversión, que suele estar tendiente a la retroversión, que es una postura de tipo flexora, donde además vamos a tener una contranutación del sacro y una disminución de la normalidad de las curvaturas vertebrales, ¿qué tipo de disfunción va a tener mis aductores? A la elongación. Muy bien, a la elongación. ¿Sí queda claro por qué? Sí. Sí, ok, entonces, disfunción a la elongación, ok, durante la retroversión pélvica, disfunción al acortamiento durante la anteversión. Y bueno, eso aplica también para la musculatura, por ejemplo, isquiotibial, ¿no? Si yo tengo una anteversión pélvica, ¿qué va a pasar con la musculatura isquiotibial? ¿Elongada o acortada? Elongada. Elongada. Y en una retroversión pélvica, musculatura isquiotibial, alargada o acortada. Acortada. Muy bien, ¿sale? Eso es lo importante a diferenciar porque va a modificar completamente el abordaje que vamos a realizar en cada una de las situaciones. ¿Va? Bueno, ahí nos vamos a quedar. Vamos a empezar a hablar un poquito dentro de este tema de la disfunción de los aductores. Vamos a platicar de la pubalgia o pubitis. Este es el tema que vamos a desarrollar durante el día de hoy, ¿no? Pubalgia o pubitis, entonces, ¿quién me puede decir cuáles son los signos y síntomas característicos de esta disfunción? ¿Les ha tocado atender alguna pubalgia? ¿Nunca han visto alguna?
¿Quién? ¿Nadie? Usted tiene un paciente que tiene pubalgia o pubitis. Pues de entrada tendría dolor, ¿no? En la zona del pubis, a lo mejor inflamación, bandas tensas en los aductores y debilidad, igual en los aductores. ¿Va a tener incapacidad funcional? Yo creo que vamos a empezar a cambiar el término debilidad, ¿va? Porque les digo, debilidad es que realmente hay debilidad que no tiene capacidad, ¿no?, de vencer una resistencia ante cierta situación. En este caso, igual que en las epicondilitis y epidroquleitis, en muchos de los casos, en cuanto sacas la disfunción, mejora enormemente la capacidad de activación del músculo. Porque es más la disfunción la que está ocasionando la falta de capacidad funcional que realmente la falta de fuerza. Es un poquito difícil a lo mejor de que lo pueda explicar, pero quiero que empiecen a tener ese concepto en cuenta, ¿va? Bueno, el paciente que tiene pubalgia o tiene pubitis, va a ser un paciente que empieza con molestia primero después de la actividad o durante la actividad, pero conforme se va empeorando, ¿no?, o va progresando la disfunción en el tiempo, empieza a ser ya constante la molestia que tiene, inclusive a veces ya tienen dolor hasta al estar caminando, realizando la marcha. Suele aparecer un dolor difuso, no muy puntual, ¿no?, entre la zona justamente de aductores, la zona de ingle, y un poquito se puede meter a la zona del pubis. Cuando tú haces una exploración vas a encontrar mucha tensión en cualquiera de la musculatura aductora que estuvimos platicando, que de hecho igual que en los otros casos tú puedes buscar, identificar más, en este caso es un poco más por la palpación y la anatomía del músculo, porque todos son aductores y todos son además, participan de manera controlada, muy poca, ¿no?, pero en la flexión de cadera, y todos son rotadores externos, a excepción del recto interno. Entonces, el único que puedes diferenciar por otra actividad o por otra función sería el recto interno, pidiéndole rotación interna y sintiendo dónde activa, ¿no?, en la zona de aductores. Además, es un músculo mucho más delgado, de tipo un cordón se llega a sentir, como ese tipo de sensación, ¿no? Bueno, entonces, más por palpación y por localización podríamos estar identificando la zona más afectada. Entonces, tal vez no es tan indispensable como en los músculos, por ejemplo, flexores y extensores de muñeca que estuvimos platicando, que podamos identificar cuál es el músculo que está mal. Pero sí es muy importante que localice la zona para prestarle especial atención y ser más específico en mi tratamiento, ¿no? Vamos a tener una disfunción, puede ser, en este caso puede variar, puedo tener una disfunción al acortamiento o puedo tener una disfunción a la elongación. Generalmente suele ser al acortamiento en pacientes deportistas, que suele presentarse esta disfunción por una sobrecarga o sobreentrenamiento, y a la elongación suele presentarse más en pacientes que llegan a tener una disfunción postural, como un patrón flexor, como lo estuvimos platicando, que sería la tendencia a la retroversión pélvica, ¿va? Si tengo un patrón flexor, pues tenderé a buscar la solución, ¿no?, a quitar la disfunción de mis músculos elongando. Si tengo un patrón de tipo disfunción contráctil a la elongación, será activando, ¿va? Pero bueno, tengo que buscar una técnica inhibitoria, tengo que buscar una técnica analgésica, por supuesto, y entonces entender que se va haciendo una disfunción muscular regional. Participa, decíamos, también puedo tener disfunción de la musculatura recta abdominal, puedo tener disfunción de cualquiera de los aductores que platicábamos, principalmente son los músculos que se suelen involucrar. Entonces, es un paciente que tiene dolor a la actividad física muy frecuente en futbolistas, ¿sí?, como lo mencionaron hace rato, muy frecuente en futbolistas, pero el futbolista que te llega a terapia es el futbolista que ya está avanzado en dolor, porque más siendo un deportista que está acostumbrado a entrenar, está acostumbrado a cierto nivel o grado de molestia, dolor, ¿no?, del mismo entrenamiento, de pequeñas lesiones, etcétera, pues siempre pensamos, ¿no?, que la lesión va a ceder por sí misma, aunque no es nada importante. Entonces llega bastante más avanzado el paciente que llega a tener ese tipo de sensación. Para la identificación de los síntomas vamos a pedir una activación de la musculatura aductora, ¿sí?, contra resistencia. Voy a llevar elongación y también suele generarme una incomodidad o molestia, ¿no? Y sí, por supuesto que voy a tener pérdida de la capacidad de activación derivada de esta molestia o disfunción que estamos presentando. Entonces, por la región prácticamente no hay otro diagnóstico diferencial que se pueda confundir, a lo mejor un pinzamiento, ¿no?, en la zona de cadera, pero es un dolor mucho más puntual en la ingle en ese caso.
pero no hay muchos más diagnósticos que podríamos confundir. Entonces es bastante fácil de diagnosticar debido a esta situación que estamos justamente mencionando, ¿no? Bueno, entonces prueba, vamos a pedir contracción, voy a hacer una palpación de la musculatura, voy a hacer una elongación y evidentemente signos y síntomas que estuvimos practicando justamente ahorita para poder identificar qué es la pubalgia, ¿no? Que es la famosa pubitis, ¿va? ¿Alguna duda hasta ahí? No, Miss. No, maestra. ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno, vamos ahorita a avanzar, ahorita vamos a trabajar unos planes de tratamiento para una pubalgia que va a ser derivada de una sobreactivación o una fatiga y otra que sea postural, ¿va? Vamos a hablar una vez de las lesiones en isquiotibiales. Lesiones en isquiotibiales, vamos a tener justamente, ¿no? Pues que es uno de los músculos que más frecuentemente se va a lesionar en un deportista. Como lo dice aquí, la lesión de isquiotibiales constituye un porcentaje importante del total de lesiones musculoesqueléticas agudas producidas durante actividades deportivas realizadas tanto a nivel profesional como amateur. Prácticamente en deportistas es el músculo o el grupo muscular que más va a sufrir lesiones musculares en general, ¿no? Entonces, corredores y participantes de disciplinas deportivas como es el fútbol, rugby, el baloncesto, cricket, etcétera, etcétera, van a ser más propensos a padecer esa lesión. Presenta un alto riesgo de recurrencia, el cual suele producir dentro de las 2 primeras semanas, se puede llegar a producir después de las semanas iniciales, ¿no? Que acaba de regresar el deportista a su entrenamiento. Y fijándose justamente durante la primera semana, en torno al 13%, ¿no? de reincidencia, que vuelva a tener una lesión justamente. 8% durante la segunda semana y 34% de los casos para riesgo acumulado durante toda la temporada. O sea, es bastante frecuente que lleguen a tener una recaída después de una lesión de isquiotibiales. ¿Son molestas? Evidentemente tienes que respetar los tiempos de cicatrización muscular, que mínimo estamos hablando de aproximadamente 28 días para que estemos terminando, ¿no? Un ciclo joven, por llamarlo así, de recuperación o de cicatrización. Y es muy importante tener una recuperación lo más adecuada posible, la menor cantidad de fibrosis o mal acomodo de las fibras colágenas, para justamente reducir este porcentaje tan alto de recaídas que solemos tener cuando tenemos una lesión isquiotibial, ¿no? La localización más frecuente de los 3 isquiotibiales, y hablamos que los isquiotibiales en general es el grupo muscular que más se lesiona en el deporte, pero particularmente el bíceps femoral es donde suele lesionarse, ¿no? Particularmente en su porción larga, y bueno, es un grupo muscular con la capacidad de producir grandes fuerzas. Tiene una importante repercusión en aquellas situaciones deportivas que impliquen aceleraciones, acciones a alta velocidad y cambios de dirección. Es muy frecuente que durante un pique, ¿no? Es cuando llega a lesionarse, principalmente durante el movimiento excéntrico del isquiotibial. Durante la carrera, ¿cuál es el momento excéntrico del isquiotibial? En el arranque. ¿Perdón? Cuando el deportista dijo la carrera, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Pues sí, cuando da el primer salto, o sea, cuando cae con su pierna, no me acuerdo cómo se llama ese movimiento. Cuando va Sí, la pierna, o sea, cuando va la pierna hacia anterior, ¿sí? Muy bien. ajá, Entonces, sí. se sigue extendiendo la rodilla, que está extendiéndose, pero los músculos activos en ese momento ya están siendo en gran parte los isquiotibiales también, para frenar la rodilla que va hacia anterior, ¿cierto? Y más con la fuerza, ¿no? De la carrera, cuando estás haciendo velocidad, etcétera. Ahí en muchas ocasiones o sí, como bien dijiste, puede ser justamente durante el contacto, ¿no? Del talón que llega a lesionarse también. Pero entonces excéntricos porque estamos frenando algo al final, ¿no? El movimiento, en ese caso funcional, y entonces, bueno, ahí se llega a producir de manera bastante frecuente. Aquí está. Durante la segunda fase del balanceo, los isquiotibiales se activan estirándose, que es eso, la contracción excéntrica prácticamente, y actuando excéntricamente para desacelerar la cadera y la rodilla.
al mismo tiempo que se extiende la rodilla para preparar el contacto de talón con el suelo, que es justo la fase que estábamos mencionando hace un momento. Entonces, ese instante, en cantidad de tensión que se genera, ¿no?, a nivel muscular, mientras mayor velocidad en una contracción excéntrica, mayor cantidad de tensión generada. Y mientras mayor velocidad en una contracción concéntrica, la tensión o la gráfica de tensión se invierte y el isométrico pues es el equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una tensión muy elevada a grandes velocidades. En muchas ocasiones no tenemos las condiciones musculares adecuadas para que no ceda el tejido y no haya ruptura. El mayor estiramiento musculotendinoso se produce sobre el bíceps femoral, por eso también, pues ahí se explica, ¿no?, que es el músculo que más suele lesionarse. Y cuando la lesión se produce por un sobreestiramiento, la localización más común es el tendón proximal del semimembranoso. Por un sobreestiramiento es más común semimembranoso, por fase excéntrica es el bíceps. Aquí, bueno, esta imagencita tenemos justamente en una imagen, dice el conjunto de los isquiotibiales formados por semimembranoso, semitendi y bíceps, siendo la porción larga de este último el músculo que comúnmente se lesiona durante acciones de velocidad. Ahí, bueno, estamos viendo justamente la imagen del lado izquierdo, podemos ver el bíceps, ¿no?, en la zona de donde se coloca el semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. El bíceps colinda con el semimembranoso, solo que el semitendinoso está por encima del semimembranoso, entonces podríamos decir que el semimembranoso es más ancho. El semimembranoso viene desde el borde, ¿no?, del bíceps que estamos viendo aquí, que hay que recordar que tiene dos porciones, una biarticular y una uniarticular o monoarticular, y este colinda, este tabique de manera profunda con el semimembranoso, que está profundo, está por debajo del semitendinoso. Semitendinoso, pues justamente una sensación más tubular. Entonces, bueno, durante la fase de balanceo, los isquiotibiales se activan y se van a estirar simultáneamente, absorbiendo la energía del miembro inferior y creando condiciones óptimas para la lesión por esa sobretensión que se genera durante el movimiento excéntrico. Aquí prácticamente estaríamos viendo, ¿no?, la situación, estamos viendo la pierna marcada, que en este caso es la pierna derecha del muñequito que vemos en la pantalla, y la tensión que se está generando durante los movimientos. Aquí, fíjense, cuando se empieza a extender la rodilla, es cuando empieza a subir de manera abrupta prácticamente la tensión que se genera en esta. Y una vez que ya hago el impacto, vuelve a descender, ¿no? Entonces ese es el momento donde suele sufrir la lesión. Entonces puede ser por un mecanismo excéntrico o bien puede ser por una sobreelongación que tengamos pues el desgarre. Signos y síntomas: sensación de chasquido al momento de la lesión. Vamos a tener justamente la sensación. Cuando hay un desgarre, cuando hay una, más que el que conocemos, ¿no?, como un tirón, que es una distensión leve, el desgarre, el paciente está realizando la actividad y siente un piquete fuerte, intenso y que te frena en el momento, ¿no? Es una fuerte sensación de chasquido durante la lesión. Tenemos disminución o pérdida de la capacidad funcional, dependiendo la gravedad de la lesión, qué tanto se pierde esto. Dolor a la palpación, estiramiento y activación. Posible sensación de hendidura o hueco a la palpación, frecuente, ¿no?, músculos grandes como aquí y en cuádriceps, podemos encontrar en muchas ocasiones el surco de la lesión. Y bueno, cuando hay desgarre tenemos la presencia de hematoma por la ruptura interna de las fibras musculares, hay un sagrado interno y entonces aparece justamente este hematoma del que estamos hablando, ¿no? Muy diferente, si ustedes observan, a la disfunción que platicábamos, ¿no?, de la pubalgia. En realidad la pubalgia pues es mucho más conservador, por decir, no hay como tal una ruptura, no aparecen hematomas, etcétera, entonces es bastante diferente los signos y síntomas que podemos encontrar. Aquí, bueno, podemos ver justamente, ¿no?, en una imagen de ecografía, cómo sería la zona de la lesión que estaríamos observando en esta región. Aquí estamos viendo la zona del bíceps femoral, ¿sí? Estas fibras se ven peinaditas y aquí vemos una región justamente hipoecoica, que es donde se generó el daño y ahí se puede incluso medir el tamaño de la lesión, ¿sí? En estudios puedo pedir una ecografía, es lo ideal. La radiografía solamente en situaciones donde haya habido algún otro tipo de complicación, necesite ver si a nivel óseo nos encontramos de manera correcta o bien haya algún tipo de daño que te pueda estar indicando o hablando de una calcificación. Pero en realidad, si es meramente tejido blando, yo les diría que es mucho mejor hacer uso de la ecografía, ¿no? No haces gastar doble el paciente y tienes la imagen de tejido blando de manera directa.
Bueno, estrategias de prevención que podemos tener, estiramientos, trabajo excéntrico, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, justamente el uso de los conos isoinerciales es fabuloso para prevenir este tipo de lesiones. Ok, y bueno, estabilización lumbopélvica es muy importante también para la prevención, buscar justamente el equilibrio. Como platicábamos y estábamos diciendo que hay una importante influencia también de la situación de la pelvis en isquiotibiales, ¿no? Hasta mencionamos los ejemplos de cuando están elongados y cuando están acortados, entonces también el trabajo pélvico nos puede ayudar bastante con este tipo de paciente. Bueno, hasta ahí, dudas respecto a signos y síntomas que tenemos en esta disfunción. No, maestra. ¿Alguna duda, algún comentario? No, maestra, todo bien. Ok, muy bien. Vamos a salir de la sesión porque se va a cortar y regresamos para ver el tratamiento, ¿va?